¿Qué tal amigos? Bienvenidos a De Partir, yo soy Alex Castelberg. El de hoy tenemos un invitado que es un escritor con más de 30 años de experiencia. El de hoy tenemos aquí de invitado a Alejandro Lanzagorta. Hola, buenas noches, tardes, días a todos. Aquí estamos a sus órdenes. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muchas ¿Cómo te ha ido en gracias. este año 2022? 2022 ha sido un año curiosón porque hemos escrito mucho. Terminamos una novela que la empezamos hace un año la empezamos y curiosamente la acabamos el 7 de marzo. De este año. De este año me tardé 6 meses Ok. exactitos, pero avanzando, estamos felices, Muy bien. estamos muy a gusto. Me llamó mucho la atención que, bueno, que escribes lo que es, tu género es horror, ciencia ficción y fantasía. Es correcto, así es. ¿Por qué te inclinaste, digamos, por estos tres géneros? Bueno, al final de cuentas, los tres géneros los puedes englobar en lo que se llama la literatura fantástica, ¿no? O sea, no es un asunto realista porque hay seres sobrenaturales o hay ciencia avanzada o hay, no sé, dragones y unicornios, ¿no? Entonces, el género fantástico como tal siempre me atrajo. Desde niño yo era feliz, fue un niño que vio mucha televisión. Entonces siempre tuve esa cuestión de la creatividad fantástica más que como la cuestión realista, ¿no? Y pues yo viví en los 80s y pues fue la década de las mejores películas de terror que se han hecho y entonces pues me chuté todo, Freddy Krueger, Jason y Aliens, Terminator y entonces ahora sí que soy hijo de mi tiempo y pues por eso me encanta el terror y la ciencia ficción. Fíjate, cuando te comentabas la década con donde las películas hubo mucho material de ciencia ficción también igual. Es correcto. Volver al futuro, Volver al Dune, futuro. Star Wars. Era como algo novedoso para esos tiempos, ¿no? Es correcto. Entonces, esa vena siempre la tuve. Que vamos, leo mucho y pues leo también, ahora sí que novela realista en ese sentido, pero escribir o sentir esta sensación de fascinación, el horror, la ciencia ficción y después la fantasía, incluso en ese orden. Primero el horror, terror, luego la ciencia ficción y luego la fantasía. Me comentabas que cuando tenías 15 años de edad empezaste a escribir, ¿verdad? Empezamos a escribir poesía, pues es que uno ya voltea y descubre a las féminas alrededor y empieza a decir, ay, sus ojos son tan bonitos y la canción. Y luego tuvimos ocasión de aprender a tocar guitarra, entonces hicimos algo de canciones, pero ya escribir, empiezo con poesía y a los 20 años más o menos me doy cuenta que ya como que la métrica no me alcanza para todo lo que quiero decir y entonces empecé a escribir pues prosa pues y sobre todo cuento y algunos intentos de novela que luego se perdieron, es decir. Pero ¿cómo nació esa, pues sí, como la idea de empezar a escribir? ¿Qué fue lo que te llevó a llegar a eso? Fíjate que recibí influencia no, ahora sí que no conocí escritores realmente alrededor y finalmente en la universidad conocí a un escritor, se llama Francisco Javier, que es el editor de Editorial Orval, y entonces vi que como que se podía, pues, ahora sí que por referencia, ¿no? O sea, mira, sí se puede escribir. O sea, puedo estudiar ingeniería mientras escribo, o al revés, escribir mientras estudio Porque ingeniería. luego pasa que la gente que escribe, bueno, no es como una ley, así como tal, pero por ejemplo que le hacen estudiar a lo mejor filosofía o algo así como para tener un poco más de noción para escribir, ¿no? En algún momento dijeron, eso, oye, ¿por qué no te fuiste a estudiar letras? Le digo, pues porque tampoco, o sea, yo estoy feliz también, me gusta mucho el cálculo matemático, el análisis financiero, ¿no? Entonces, esa parte la disfruto mucho y aparte escribir, ¿no? Entonces, conozco a esta persona que escribe y aparte tiene una carrera científica y entonces ahora sí que dije, bueno, pues si él puede, yo puedo. Y empecé a escribir por eso a los 20 y empecé con cuentos. Ahora él escribe mucho más ciencia ficción que yo y yo evidentemente yo escribo mucho más horror que él, ¿no? Digo, sí, seguimos siendo amigos 30 años después, ¿no? Y creo que esa fue la gran influencia, darme cuenta que sí podíamos hacerlo y entonces dije, ok, pues empezamos. Vamos a combinar una carrera con lo que Y es combinar una escribir. carrera con eso, ¿no? Entonces, hacerlo como hobby en ese sentido. Fíjate que está padre eso, o sea, como iniciar, sobre todo combinar una pasión con una carrera que como comentamos ahorita no tiene nada que ver con lo que es la filosofía como tal. Tú tienes por tu carrera, que me comentas que era de Ingeniero químico. ingeniero químico, y aparte llevabas como un extra o como un hobby, lo que era la escritura, Escribir, ¿no? así es, así es. Sí, de hecho, por ejemplo, el primer libro que es la certeza de su muerte, estamos hablando de 3 de los 11 cuentos se escribieron en los 90s.
entre el 92 y el 95. Y los escribí en universidad. Y los otros 8 los escribí en un boom de escritura que tuve en el 2005, más o menos. Que he de decir que esos cuentos del 2005 sí me sirvieron de terapia, ciertas cosas que pasaban en mi vida. Y entonces, como escape, me iba y escribía, escribí bastante. Y en el 2010 llego con mi amigo Javier y le digo, oye, pues aquí hay 11 cuentos, ¿qué onda? Y él llega y me dice, mira, aquí están. 2 semanas después llega con el plaquet y ya ves a tu niño, ¿no? Entonces dices, wow, qué buena onda. Y pues ya, pues ahora sí ya te sientes escritor. Alex Prager, por ejemplo, este libro que fue la certeza de su muerte, Sí. ¿te inspiras en algo? O sea, ¿hubo algo que pasó en tu vida que...? Cada cuento tiene su propia historia. A mí por eso me gusta mucho el cuento, porque lo puedo cerrar rápido. ¿Sí? Me di cuenta en ese momento, o por lo menos en ese momento, no podía sostener un arco narrativo muy largo. Apenas lo acabo de hacer. Mi primera novela es esta que te comento que me tardé 6 meses. Mi primer arco narrativo larguísimo, 90,000, 100,000 palabras. Mis cuentos son de 1,500 palabras. Y entonces inicio la anécdota, pum, la termino y la cierro. Me di cuenta que podía hacerlo y podía impactar a la gente. El cuento debe ganar por nocaut, dice Julio Cortázar, y a mí me gusta esa parte del golpe. Entonces, cada historia depende de un montón de cosas. Hay un cuento situado en la Edad Media, por ejemplo, de una inspiración que tuve viendo una película en la tele, y en eso salté, pum, mira, ahí hay un cuento. Y pensé en la estructura, ¿no? La certeza de su muerte, que es el cuento que le da título a esto, la premisa es muy sencilla. Yo sí creo que la incertidumbre es lo que mata. ¿Sí? Puedes aceptar un sí, puedes aceptar un no, pero estar viviendo en la incertidumbre, todas las posibilidades que tu mente abre, híjole, son devastadoras. Y entonces, ¿qué haces tú como persona para darte certeza? Y entonces hay un final, La certeza de muerte es uno de los cuentos que cuando suelo presentar esto en auditorios, es el que leo. Y ha habido reacciones diversas, ¿no? Porque una vez se lo mandé a una amiga por internet y me dice, es que yo pensé que iba a terminar bonito. Y le dije, mira, no es La Rosa de Guadalupe. Y 2, si lo piensas bien, terminó bien para el protagonista. Que es algo que luego en mis cuentos sucede, o sea, algo que te caiga bien una persona que puede hacer actos muy terribles, ¿no? Pero te cae bien, porque pues es que todos somos armas cargadas a punto de ser disparadas, ¿no? Sí, por ejemplo, como Ted Bundy, que era un asesino en serie que era como dicen, seductor el tipo, ¿no? Seductor. Y era guapo, y la canción, ¿no? Y tuve mucha fascinación sobre asesinos seriales. El siguiente cuento se llama El Señor Asesino. Y se basa en eso, en toda mi fascinación hacia los asesinos seriales, con un twist. Y es un cuento que mi hermano nunca ha terminado de leer. Dice, es que me espanté demasiado y ya no quise leerlo. Y atención, yo no soy de gore, o sea, yo no hablo de que saltó la sangre y manchó y la canción. Yo sugiero que la puerta se cerró y entró con un cuchillo. Y no digo más, ya te dejo a ti que termines, ¿no? Aparte he aprendido que pues no hay nada mejor a que tú te espantes con tus propios miedos, ¿no? Que era algo que platicábamos fuera del aire sobre cómo hacer un mejor cuento, cuál es la técnica correcta, ¿no? Y eso es lo que... tengo un curso, hay una antología que nace de un curso de terror, que era algo que yo les decía, aprovechando mi experiencia de maestro, yo les decía... Pues es que hay que entender esa parte, ¿no? O sea, cómo sugerir sin ser tan gore, ¿no? Aunque los dejé, pues, que si querían hablar de tripas, pues que hablaran de tripas. Sí, bueno, cada quien tiene su estilo, así como Stephen King y varios escritores de terror que tienen como... Que obviamente el libro siempre va más detallado que las películas, ¿no? Las películas siempre cortan mucha... Tratan de hacerlo lo más resumido posible, pero el libro trae mucho más información. Es correcto. Y King tiene sus momentitos. A mí, King, en las novelas... Híjole, el problema que siempre le veo a King es que no sabe terminar las novelas. O sea, es que escribe genial. Tiene la virtud de que te deja siempre quiero más. Pero luego los finales siempre tengo la sensación que se le caen, ¿no? Pero bueno. ¿Viste alguna vez la película de Resplandor? Sí, cómo no. No es que de Stephen King, pero Stanley Kubrick fue quien hizo como su versión. Hizo su versión. Que fue muy buena. Para mí fue muy buena. Y al principio King no le gustaba. ¿No le gustó? Años después ya dijo, ya me senté a verla con más calma y entiendo las virtudes como producto cinematográfico. Bueno, pues Kubrick, casi todas las películas que hacía Kubrick son obras maestras, Sí, ¿no? claro. Entonces,
Pues es que ahí siempre he dicho que cuando no le entiendes a alguien que es un genio, a lo mejor sí es un problema tuyo y que pues algo te falta a ti para poderlo disfrutar de todas maneras. Por ejemplo, un dato curioso es que yo no he podido leer El Señor de los Anillos. Lo empiezo a leer y me desespero, me aburro y no me gusta. O sea, digo, ¿sabes qué? Muchas así, gracias. Son librotes, ¿no? Es un librote, ¿no? Pero así de... Vamos, y tampoco hay que forzar la lectura, la lectura tiene que ser un placer. Sí, exactamente, que tú leas a lo mejor 4 o 5 páginas o más páginas, porque todas sean así, más que te como con el suspenso de decir, chiña, tengo sueño, pero me quedé picado. No, o sea. esos son los mejores, ¿no? Que estás así de, no, espérame, es que necesito saber, pero los cuentos me parecen maravillosos. Y hay un autor poco conocido que se llama Fredric Brown, que también en cuentos es una cosa maravillosa, y es uno de los cuentos, hay uno de los mejores cuentos que he leído, se llama Arena. Es una batalla interestelar entre un humano y un ser de la otra especie, y es una batalla interestelar, y es uno contra uno, pero es una batalla global. Y era una maravilla, y me acuerdo mucho haberlo leído en el Selecciones del Reader Digest, porque también los 80s nos alimentamos mucho del Selecciones, ¿no? Buscan los libritos, ¿no? Los libritos o el Selecciones de cada mes. Había gente, y yo me acuerdo, creo que un tío mío tenía así, sí, son 15 años de selecciones continuos, y yo, órale, También ¿no? tengo un tío que tenía la suscripción de esa revista, y llegaba creo cada mes, algo así. Cada mes llegaba, y eran maravillosos, grandes historias. Ahí yo conocí a varios autores de ciencia ficción que dije, mira, qué buena onda. No, porque luego no los publicaban, o por ejemplo, no los publicaban en otro lado aquí en México, más que así te aprendías, ¿no? Y todo lo que hizo Editorial, se llamaba Editorial, ¿qué? Roca, los españoles, hijo, todo lo que trajeron aquí a México también, ¿no? Tanto en su línea de fantasía como en su línea de ciencia ficción, en su línea de terror. Tienen un mercado editorial mucho más sólido. De hecho, cosa curiosa de la pandemia, y sí fue global en todos lados, generó dos cosas, aumentaron los lectores y también aumentaron los escritores. Mira. Como que estando ahí encerradito en tu casa dices, pues ¿ahora qué hago? Pues me pongo a leer, no quiero leer, ¿ahora qué hago? Pues me pongo a escribir. Y te aburres de ver la televisión, te aburres de ver el teléfono, o sea, ya de repente ya como que llega a ser muy tedioso. Mira, Alex, por ejemplo, en ese libro, ¿tú lo hiciste solo? O sea, ¿lo escribiste solo o tuviste como alguna colaboración con alguien más? Los cuentos de base son míos, evidentemente hay revisiones, ya cuando haces el proceso editorial, una cosa es escribirlo y otra cosa es el proceso editorial. En el proceso editorial, pues siempre el editor, y más cuando es escritor también, dice, oye, incluso hubo párrafos completos que me dijo, oye, creo que podrías escribirlo así, pero tú decides, ¿no? Entonces ya ves que efectivamente su estructura era mejor que la tuya y la ajustas. Pero es el proceso de revisión, o sea, eso no lo convierte en un coautor, ¿no? Y entonces digo, ok, declaro que esta es la base de cuento. Ya ajustitos menores o la canción, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, Lovecraft sí tenía esa cuestión de que le llegaban cuentos a revisar y él los reconstruía. Eso ya es coautoría, ¿no? Así como que no, espérate, como que no es una casa azul, es una casa roja, bla, 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 bueno, eso ya es reconstrucción. O sea, como que cambia completamente lo que es la esencia, ¿no? Así es. Entonces, del escritor. Sí, son míos. Ahí sí son mis bebés completitos. Alex, una pregunta, tengo como una pequeña duda. Sí. ¿De chico tuviste como alguna experiencia ahí, a lo mejor media paranormal? Paranormal, fíjate que no, de hecho, yo bien curioso porque escribo sobre esto, pero soy bien cientificista, ¿no? Entonces, no, yo recuerdo nada más una vez, ya en universidad, en Guanajuato, que tiene su base de fantasmas, me acuerdo de una posible experiencia en donde yo siento que estoy acostado en un cuarto arriba a las 10 de la mañana, estoy acostado y tengo la sensación física de que alguien viene subiendo las escaleras y se acuesta y se sienta a verme en la cama de al lado. Así se sentó. Y yo obviamente hice lo que todo humano hace en esos momentos, es no voltees, y no volteé, me dormí, y ya que me desperté, pues ya no sentí esa, pero la sensación es que están subiendo las escaleras. Entró al cuarto y se sentó, no pude con ella, pero tampoco quise confirmar nada, ¿no? Esa es la única real experiencia paranormal que he tenido en mi vida. Te pregunto porque es que bueno, Guillermo del Toro tenía sus de niño, tenía como sus pesadillas, tenía todo eso que es lo que hoy en día lo inspiró para hacer lo que ha hecho de películas y todo lo que hace con la ciencia ficción y los monstruos que él llega a generar, por lo que él de niño soñaba, ¿no? Yo alimentado de las películas de los 80s, precisamente hoy una persona en España decía,
Preséntame el póster de una película de los 80 que casi nadie conozca y que te haya gustado. Es una película del 82 que se llama Superstición, que yo me la encontré en VHS, la llevó mi papá a casa en VHS hace muchos años. ¿Es gringa o...? Es gringa, sí. Incluso estaba viendo en la mañana una genial escritora de terror argentina que se llama Mariana Enríquez, y dice, pues es que venimos de la tradición anglosajona porque ellos son los que mejor terror hacen. Y entonces ella, como argentina, que somos más o menos de la edad, dice, nuestro deber es hacer como un terror latinoamericano en ese sentido, sin que se vuelva casi como, entonces tengo que hablar de indígenas y la canción, no, pero hay maneras en Latinoamérica que deberíamos de poder trasladar a nuestros escritos, ¿no? Hay muchos escritores aquí en México que hacen mucho con relación a Quetzalcóatl, y esto precisamente acaba de pasar la Feria del Libro y compré 2 libros sobre Tezcatlipoca, ¿no? Que es el dios de la muerte azteca, o por ejemplo Guanajuato, que pues tiene la gran tradición lleno de leyendas. De leyendas, ¿no? Hay un caso ahí que me contó un amigo sobre un hotel justo ahí en el centro de Guanajuato, donde estaban en un bar abajo. Y entonces este amigo mío llevó a una persona que sabe que es sensible a estas cosas. Y entonces que se empezó a poner nervioso y dice, es que hay aquí una presencia. Y entonces hizo lo que hacía esa persona y dice, es que este cuate dice que nos dice dónde está el tesoro, pero que tienes que correr a todos los otros fantasmas que hay aquí en la zona. Entonces yo siempre me quedé pensando, y es un cuento por escribir que se llama exorcismo selectivo, ¿no? O sea, voy a exorcizar esta zona, pero tengo que cuidar a este fantasma en particular. ¿Qué debería de hacer para exorcizar a todos menos a este, ¿no? ¿Se puede, no se puede? Claro. ¿Qué pasa, no? Entonces está muy interesante, ¿no? Y entonces ideas locas, yo juego mucho con el qué pasaría si, ¿no? Entonces, y a mí me gusta el qué pasaría si lo que parece tierno no lo es y lo que parece terrible no lo es, ¿no? Y Stephen King tiene una frase que yo sí la tomo, me la apropio, y dice, los monstruos existen, los fantasmas también, habitan dentro de nosotros y a veces ganan. Entonces yo siempre digo que a mí me gusta escribir cuando esos monstruos y demonios ganan, ¿no? Personas que están al punto, personas que están justo en el momento en donde tienen que decidir para dónde se van. Y eso es algo que yo le quiero transmitir a los lectores, la decisión ética, de decir, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Porque no estamos acostumbrados a ver nuestra sombra, ¿no? Lo dice Carl Jung y lo dice toda esa camada de psicólogos y psicoanalistas, es, si tú no enfrentas tus demonios, no eres una persona integral. Pero la gente no quiere ir al bosque. Cuando tú no llegas a ese punto de enfrentarte a tus demonios o tus miedos como tal, no puedes avanzar en tu vida, ¿no? Es correcto. Pero es un miedo controlado, ¿no? A final de cuentas es como el principio de los roller coasters, de las montañas rusas, ¿no? O sea, estás en peligro, tu cuerpo lo lee como un peligro mortal, y te suelta toda la gama de químicos, ¿no? Cortisol y... Todo, y entonces estás... Y ya cuando te bajas estás así... te espantaste, gritaste como... Y que es parte de la... No, y que hay gente que le gusta esa adrenalina. Sí, claro, ¿no? O sea, vaya adictos a la adrenalina, ¿no? Yo de todos modos creo en la raza humana, soy un optimista del futuro y del desarrollo, pero eso no quita que también podemos ser unos verdaderos hijos de puta. Claro. Es un hecho, ¿no? O sea, Jesucristo y Hitler conviven dentro de nosotros, y parte de la sombra es, debes de reconocer que puedes volverte un nazi en cualquier momento. Y hay gente que esa idea la truena, porque dice, no, es que yo tengo que ser el bueno. Sí, pero reconocer todo el mal que podemos hacer es parte del proceso hasta para poder ser una persona hasta más prudente y calmada en lo que hace. ¿Por qué? Porque sabe la capacidad de daño que tenemos, ¿no? Y a través de los escritos de terror tú puedes decirle a la gente, mira lo que somos capaces como humanos, mira lo que una persona sola puede ser capaz de hacer. Ten cuidado. Se lo propone. Si se lo propone, claro. Es que está loco. Pues no lo sé, ¿no? O sea, yo siempre hablo mucho de gente que, pues, sí, evidentemente son psicópatas. Hay una serie, no sé si has visto, que está en Netflix, que se llama Mindhunters. Mindhunters me encantó. Que es sobre todo la segunda temporada. Sí, ajá. Entrevistan a Charles Manson, bueno, ¿no? Pero sí, lo que ellos tratan es saber el por qué fue lo que detonó hacer la investigación de los 70s que generó la unidad de
le llaman de conducta criminal, creo, para el FBI, Ujú. que luego luego eso genera Criminal Minds, ¿no? Ajá. Yo también soy fan de todas esas películas, porque siempre he tratado de entender qué es lo que hace que una persona normal se pueda volver un monstruo en cierto momento, ¿no? Y me acuerdo mucho en la película 8 milímetros con Nicolas Cage, finales de los 90, creo que la vi en el 99, si mal no recuerdo. El asesino de la historia, hay un momento en donde él dice, y no fui abusado, y no fui esto, me trató bien, mis padres fueron maravillosos conmigo, dice, y aún así tengo estos deseos. Cuando lo dice así de ándele, o sea, a mí me pareció maravilloso que el asesino no fuera el típico, es que está perturbado. No, sí, fue golpeado. Soy una persona normal que siempre ha tenido estos deseos. Pues son los peores, ¿no? Que hay un cuento, el primero que escribí, calladamente. 19. ¿Qué fue antes de este? Viene aquí, se llama Calladamente. Este es el primero que escribí. Y precisamente una de las premisas que luego yo digo sobre el cuento es, ¿qué te asegura que aquel que te sonríe no está pensando en hacerte daño? ¿No? También como muy paranoico el asunto de, pues es que tú no sabes qué miedo. Exacto, ¿no? O sea, pues tú no sabes quién te puede hacer daño, ¿no? El héroe de hoy puede ser el monstruo de mañana. O sea, una persona que hace un gran acto heroico hoy, resulta que el tipo es un monstruo o no. O sea, y un acto bueno minimiza el acto malo. Por ejemplo, acá en Canadá, después de la boda, hay un cuento en donde yo digo... Ese fue el segundo que hiciste. Que fue el segundo, que nos tardamos... Este lo sacamos en el 10, este lo sacamos en el 19. Entonces, aquí hay un cuento que habla sobre una premisa que a mí me parece muy interesante. Un acto terrible que genera un montón de bondad. Desestima entonces la bondad que generó ese acto terrible. O sea, el inicio fue terrible. O sea, hubo un acto terrible, hubo un crimen, hubo algo terrible aquí. Pero las consecuencias de ese acto terrible generaron un montón de bondad. Esa bondad está desestimada, esa bondad es menos bondad porque viene de un acto terrible o no. Te digo, te pongo en cuestiones éticas de lo harías o no lo harías. Creo que hay dos respuestas correctas. Una es, hoy te digo que no, que me parece muy interesante. Dice, hoy dada las condicionales, que yo como me percibo, me siento, me creo, la respuesta es no. Con todo eso. O la otra respuesta que creo que es más correcta, no lo sé. No lo sé. Oye, no sé. Pero creo que la más incorrecta de todas es, no, yo nunca, no, ¿cómo crees la canción? Porque eso me parece hasta ya ponerte a la defensiva, porque no vayas a pensar que puedes ser una mala persona. Y que incluso tengo un cuento que siempre digo que es el hijo que nadie ve porque los otros brillan más, pero a mí me encanta, que se llama El olvido de las cosas por venir, y que también está basado en una cuestión bíblica que es el Éxodo. Aquí hablo del Éxodo, aquí hablo de Caná, y curiosamente en el tercer volumen hablo sobre Lázaro. Entonces siempre tengo un cuento de origen bíblico con un giro. Entonces, pero para mí eso es fantasía especulativa. De hecho, en el curso que damos siempre les digo que hay que mantenerse atento a las ideas macabras, ¿no? ¿Qué pasaría si...? Y casi siempre se refiere a cuestiones antiguas, ¿no? El típico libro que te encuentras en una casa abandonada, una muñeca, un teléfono que está desconectado, un teléfono antiguo que está desconectado pero que suena, la base de The Black Phone que acaba de venir, que parece que es una gran película, no la he visto. No, pero todo el mundo dice, órale, mis referentes dicen que es un nuevo clásico. Sí, órale. ¿No? Me fui a ver de nuevo. Bueno, con el tiempo hay que verlo, pero sí es una buena película. Hay que darle su tiempito para que marine, ¿no? De hecho, el otro día vi una pregunta interesante. ¿Cuál es la mejor película de terror de este siglo? Y yo me decanté por la nueva versión de Evil Dead de Fede Martínez. Le pusieron El despertar del diablo, creo, otra vez. Es del 2017, si mal no recuerdo. Y me parece en el buen sentido, una salvajada. O sea, el gore es maravilloso. Hay un momento que llueve sangre, literalmente, ¿no? Y es extraordinario. Y es así de, qué cosa tan bonita, ¿no? El Aro, por ejemplo, de Gore Verbinski en el 2003 más o menos. La 1. La primera, sí, por supuesto. O sea, nada supera a Samara Morgan saliendo de la televisión. Fíjate que siempre tratan de exprimir, ¿no? Como que la primera película fue taquillera, pues sacamos 2 y sacamos 3. Que lamento terriblemente. La extensión de la anécdota, le llamo yo. Terrible, porque hay momentos en que
tienes que mostrar las costuras del monstruo, tienes que explicar lo demás. Pero bueno, yo procuro no explicar de más, es una de las virtudes que debe tener el que cuenta, sobre todo el cuentista. No expliques de más, toda palabra debería de llevarte al impacto final. Esto de estar atento a las ideas lo llamo yo de estar en una concentración sutil, porque no sabes dónde va a saltar la idea, pero ahí están. No las tienes que cazar, solitas llegan. Tienes que estar atento a ellas, ¿no? El otro día en una fiesta estaba viendo una persona y en eso, ¡ching, ching! Dije, ay, ahí hay un personaje. Ok, me acuerdo, sí, más o menos. Este es el parámetro atrás. De esa persona saqué la idea para un cuento en segunda persona y saqué la idea para un personaje de una novela de terror. O sea, a la persona no le va bien, ¿no? Y es donde digo, no hay que decirle a la gente, fíjate que hice un personaje basado en ti, pero se va a morir muy feo. O sea, no, eso no se lo digas a la gente. Y yo escribo, a mí la ventaja que tengo es que escribo, mi primer proceso es escribir como loco. Todo lo que salga, es más, ni siquiera checo si está bien escrito. Pum, ¿listo? Sí, perfecto. Ahora sí que Oye, ¿escribes en máquina de escribir o en compu? No, en compu. Fíjate que la experiencia de una máquina de escribir es diferente, sí. ¿No? Fíjate que nunca escribí. Hasta escribía yo, pero siempre tenía mis libretitas y en libretita primero escribía a mano. Y ya después con una laptopcita, pues... Sí, claro. Porque es mucho más fácil, te digo, escribes como loco, y entonces ya luego filtras. Sandra Becerril, que es una escritora de terror mexicana, dice que es un problema latinoamericano. Fíjate qué interesante. Queremos explicar de más. Como que, para que te quede claro, mijito, ¿no? Pero Imanol Canellada, que es un escritor de aquí de México, bueno, de origen vasco, pero es más mexicano que el mole, decía eso, es que es temor, es miedo de escritor, es que si no lo escribo no me van a entender. No, espérate, o sea, el arte es no escribir eso que tú sabes que va a suceder. Y que la gente y que el arte es referirlo. Claro. El cuento es pum, 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 vamos. Eso no quita que pueda haber cuentos de 15 páginas, pero tiene que ser seguidito, muy precisito, no divagas, si no sirve no divagues, ¿no? En un cuento la primera oración y la última oración son las más importantes, ¿no? Y lo que pasa en medio tiene que llevar de la primera oración a la última. ¿Qué tan difícil es, ya que lo escribes, ya que lo quieres llevar con una editorial, como ese apoyo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Tu libro es bueno, vamos a meterle ya lo que es la portada, digamos ya distribuirlo o venderlo. ¿Es muy complicado eso? Ya no. Hoy ya hay montones de opciones. Está la autopublicación, están estas como tipo Wattpad. Aquí en León, Editorial Orval, por ejemplo, te puede editar de 20 libros en adelante. Si tú llegas y le dices, Orval es leonesa. Es 100%. Leonesa 100%, Javier Orozco es leonés de cepa pura casi. No, sí, creo que sí. Y él te puede editar, te puede ayudar en el proceso. De hecho, tiene sus cursos para generar novelas, su curso para generar cuento. Con él hicimos el curso de cuento de terror. Esta es la primera generación, esperamos próximamente. Sobre todo ahorita que viene octubre, que es como que todo el mundo se quiere poner macabro. Otra vez soltarlo. Pero tiene sus cursos, etcétera. Y entonces ya él te ayuda en el proceso editorial, donde tú puedes ver a tu bebé aquí, ¿no? Y de hecho ha tenido, presentaciones editoriales en ferias del libro, básicamente está aquí en el estado, ¿no? Porque también es parte de la red de editores del estado, con Editorial La Rana, que es de gobierno del estado, y entonces todos ellos se ayudan para estar moviendo libros, etcétera, ¿no? Y generando presentaciones, divulgando el trabajo que se hace, porque, te digo, este boom de escritores es latinoamericano a morir, y hay mucha gente que quiere leer y hay mucha gente que quiere escribir. Entonces, el primer paso aquí en León sería contacta a Editorial Orval, y ahí está en Facebook y en Instagram, es muy fácil. Y digamos que mismo te enseñan desde cómo escribir. Exactamente, decir, oye, no sé nada, ok, vente y toma un curso, toma un taller y te ayudamos y generas el libro que finalmente habrá, ¿no? Y tiene experiencia de muchos años, ¿no? O sea, él tiene con la editorial al menos 25 años, ¿no? Él se publica a sí mismo, él tiene libros propios como 20, entonces... Perfecto. Sabe cómo hacer las cosas definitivamente. ¿En qué no se va a meter? En tu estilo.
Tú vas a escribir sobre lo que tú quieras, como tú quieras, con ciertas recomendaciones técnicas, pero hasta ahí. Si él te sugiere algo y tú dices, no, quiero que sea así, tú decides. Es tu libro, es tu bebé. Tú edúcalo y quiérelo como tú quieras. Pero si es una habilidad que puedes aprender, ¿no? Si tú ves mis primeros cuentos contra los últimos cuentos, es evidente que algo pasó en medio que se llama entrenamiento, o sea, escribe. No, y que además y aprendizaje con gente que sabe. Tú ves un libro tuyo, que fue de ese tiempo, Suchin, creo que le faltó haberle puesto esto. Sí, revisas ciertos cuentos, claro, y dices, uy, ¿no? Dato curioso, este libro, La certeza de su muerte, una amiga psicóloga, lo usaba en sus clases, tanto para análisis psicológico de los personajes como para análisis psicológico del autor, ¿no? Incluso una vez me invitó a la cámara esta donde te ven pero tú no los ves, y me hizo una entrevista porque era parte del proceso de evaluación psicológica del autor. Me dice, pero no te voy a dar los datos. Le digo, no te preocupes, no te voy a dar los resultados. Le digo, no, hombre, ya sé que estoy loco, no te preocupes. Una vez en una presentación me dijo un muchacho, para escribir lo que usted escribe debe estar mal de la cabeza. Y ya sabes la raza. Yo, pues gracias, me han dicho peores cosas. ¿Qué quieres que te diga? Y lo hizo muy amable, o sea, no fue atacando, etcétera. Dice, sí, fue comentario directo. Pues. Creo que usted debe estar mal de la cabeza para escribir eso. Y le dijo, mira, si lo piensas bien, no te diré que mal de la cabeza en el sentido que estás loco, sino siempre tiene que haber un matiz distinto en los artistas. Si no, pues qué de distinto te dan, ¿no? O sea, el otro día estuvimos en el Museo de Diego Rivera en Guanajuato. Hay un dibujo que te dicen, esto lo dibujó a los 12 años. Ves el dibujo y dices, este desgraciado así dibujaba a los 12, qué chulada. O sea, el tipo era un genio. Oye, pero que era un macho tóxico de la fregada. Pues sí, pero a lo mejor esa parte lo hacía dibujar como dibujaba. Entonces, pues, sí procuro eso lo más que se pueda. Y en el arte, pues hay gente que me dice no me gustó, hay gente que me dice sí me gustó. Que yo, algo para los que escuchen que quieren escribir, necesitas valentía. Porque ya cuando lo sueltas al mundo, pues lo puede agarrar un cuate y te puede decir qué es lo peor que ha escrito en su vida, y pues te vas a tener que aguantar, porque publicarlo es hacerlo público, y entonces se vuelve parte de los demás, y así como hay elogios, puede haber censura, puede haber crítica, y te vas a tener que tragar todas, ¿no? También los elogios, oye, qué chulada, no dormí. De hecho, por ejemplo, el tercer volumen de cuentos que estoy preparando, sí se acerca más a lo que propuse en La certeza de su muerte. O sea, sí me están saliendo con aspectos más tenebrosos, con aspectos más macabros. Empecé a escribir y me aceptaron en El Sol de León, es porque escribí un artículo sobre Adele. Justo cuando llegó la propuesta de escribir, de escribir para El Sol de León, descubrí a Adele. Estaba yo ahí en Bocanegra y Jerez, y empieza en el radio Rolling in the Deep. There's a fire. Da, 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 da. Y yo, ¿qué es esto? Era lo mejor que había escuchado ese año. Y entonces iba a clases precisamente. Entonces, a ver, Rolling in the Deep. Creo que va así la canción para buscarla. La busqué, maravillosa canción. Luego descubrí las baladas. Y entonces escribí un artículo sobre Adele. Y argumento lo siguiente: Adele es una de las razones por las cuales los dioses no nos destruyen. Porque si llegaran a decirles, vamos a partir su madre porque miren todo lo que han hecho, miren los nazis, miren esto, le decimos, oye, pero mira, Adele, escúchala. Junto con Beethoven y junto con varios más, y van a decir, si son capaces, si tienen el potencial de hacer esa cosa tan hermosa, tengo que dejarlos vivos, aunque hagan lo atroz. Entonces, Adele es una de las razones por las que los dioses no nos destruyen, ¿no? Y hay un montón de razones, y a veces son razones muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el Joker, que salió la película del Joker. Maravillosa. Es muy buena, pero dicen que el Joker 2, supuestamente, porque también va a salir al parecer, porque ahorita todo es, ya sabes, ¿no? Como todavía hay mucha duda que si la Lady Gaga. Que sale Lady Gaga, pero que es una película que va a ser muy sangrienta, pero musical. No, sí, con ocasión va a ser bueno, pero que el punto de esta película es de que ellos dos se juntan, se topan para hacer cosas gachas. No es esta Harley Quinn, no, o sea, simplemente se van a topar, o en la película, digamos, como que hacer la historia o la trama para hacer cosas realmente malas. Es correcto, sí. Que bueno, Joker, por ejemplo, es una película que
Es que no le puedes dar como un tinte ahora así como No, de cómic, porque ya no puedes, porque la película se salió. es otra cosa. Ajá, exactamente. Pero es, híjole, yo recuerdo que estaba en el cine y con una ansiedad impresionante. Nunca me había pasado que estaba respirando impresionante, sobre todo en las escenas finales. En Joker. Toda la cuestión de cuando lo sacan de lo sacan casi como Cristo de la patrulla, lo ponen ahí, se levanta, la gloria del personaje que se pinta. Estuve a punto de levantarme a aplaudir. Si ahí hubieran cortado la película, no pasaba nada. Entiendo por qué era el asunto de que, ¿qué pasó? Pues es un chiste que no entiendes la canción y que se escapa, ¿no? Entiendo eso como un buen epílogo y que te da otra lectura incluso, ¿no? Pero esta ansiedad de todo ese momento con la ganadora del Oscar, la sueca esta, que hace la música incidental, de hecho esa pieza en particular se llama I Am Joker, yo soy el Joker. Fue así de terminé abrumado. Y 40 minutos, como 30 minutos después, cuando comenté que la escena más aterradora es la escena del baño. Después de que mata a los tipos en el metro, que sale corriendo, se mete al baño y empieza a bailar. Esa es la escena en donde el mal como sentirse extasiado, ¿no? Se está regodeando de lo que acaba de hacer. Es el mal triunfando. Dice, y eso es aterrador. Lo otro es heroico, es épico, no heroico, es épico, ¿no? O sea, finalmente es reconocido, ¿no? Incluso el paradito es una paradita típica de Joker de cómic, ¿no? Pero la escena del baño es la que te tiene que aterrar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tipo que estaba buscando validación en la vida y la encontró en un acto terrible. Espántate. Eso es terrible, porque eso es más cercano a nuestra realidad, ¿no? O sea, hay gente que posiblemente haya hecho cosas terribles y hay un momento en que se haya sentado en su cama a regodearse de lo que acaba de hacer sin tener un solo problema al respecto y sigue moviéndose en la sociedad, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Porque incluso, es que el cuate que mata y salta la canción. Yo estaba preocupadísimo por el enanito. Ándale, Había unas muchachas atrás de mí que, no, el enanito no. Porque yo dije, le está haciendo la broma el desgraciado, ¿no? Sí, vete, no hay pedo. Y, oye, Arthur, pues es que no alcanzo. No te sales, te voy a matar. Hasta eso. Siempre fuiste bueno conmigo, gracias, te puedes ir. Pero al enanito sí, no. Aparte, bueno, este director Todd Phillips se llama... Todd Phillips, el director. Que fue el que hizo la de ¿Qué pasó ayer? 1 y 2. Y 3. Hay 3. Y tú dices, vienes de ahí, hijo de tu madre. Sí. Oye, Alex, ¿y qué viene en un futuro? O sea, ¿cuál es el libro que viene uno para este año 2022 o para el 2023? Pues mira, ya estamos en septiembre. No estoy muy seguro que alcancemos... Está en maquetación la novela. La novela se llama La casa de la noche más larga. No es una novela de terror, pero habla sobre escribir sobre terror. O sea, son escritores de terror los personajes principales. Y creo que va a alcanzar a estar maquetada. Yo creo que sí la lanzamos en Amazon este año. Voy a hacer una edición de todos los cuentos nuevos que tengo, más seleccionados de estos dos, de producto ya terminado. O sea, venderlo por Amazon. En este caso sí quiero aprender todo el proceso de ponerlo en Amazon, tanto lo físico como los electrónicos. Creo que es un paso que hay que dar. Y 2, en segundo término, acabar pues las novelas. Digo, me pegó muy curioso la cuestión, porque yo no me consideraba novelista. Empiezo un cuento, pero resulta que las notas se hacen tan largas que digo, creo que esto es una novela, y empiezo a escribirla, y solito se dio el proceso. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor ya soy novelista. Y pum, en un mes, al mes siguiente, descanso todo marzo, y en abril, así, pero brutalmente me pegan 4 ideas al mismo tiempo. Empiezo a escribir 4.
Entonces, no las voy a alcanzar este año a terminar. Entonces, yo creo que los productos terminados del año que entra son estas 4 novelas. ¿Y la gente dónde puede comprar tus libros? Ahorita pueden adquirir las versiones electrónicas de La certeza de su muerte y de Caná a través de mi página web, que se llama alejandrolanzagorta.com. Ahí está la pestañita que dice tienda, consíguelos, pago por PayPal, se te mandan inmediatamente las versiones PDF de La Certeza y de Caná, o puedes comprarlas en lo individual. Ya si requieren algo que se vaya para otros lados, pues platicamos, vemos cuánto vale todo el asunto. Mis redes sociales, Alex Lanza, Alejandro Lanzagorta, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Oye, Alex, ¿y la editorial se llama? Editorial Orval, ORVAL. ¿Es de aquí de León, Guanajuato? Es de aquí de León, Guanajuato. Búsquenla así en redes sociales, está por todos lados también. Algo comentarles muy interesante es la gente que se interese por empezar a escribir, o la gente que quiere escribir ya como tal, ya a full, pues es una muy buena entre escuela, entre lugar editorial, donde puedes aprenderlo a hacer de manera profesional. Es correcto, yo recomiendo mucho el proceso que tiene Javier Orozco Valverde, Orval, porque él también ha sido maestro muchos años, entonces sí tiene la paciencia pertinente con la exigencia suficiente para ayudarte. Si nunca has escrito, iniciarte, si ya tienes escritos, evaluarlos para poder generar, perfeccionarlos. En un momento dado publicarlos con cierta divulgación, ¿no? Y también está especializado en ediciones cortas, en tirajes cortos, 20, 25 ediciones mínimas. Entonces también económicamente te conviene, porque no es de, no, pues necesito que te compres 1000. No, pues no, por supuesto que nadie puede, ¿no? Qué padre. O sea, sí es factible, sí hay gente que te compra los libros, es cuestión de irte a presentar, a decirles quién eres, de qué escribes, mostrarles de qué escribes, y el que te va a comprar, te va a comprar. Y la forma de darte a conocer también. Es correcto, y pues estamos aquí, ¿no? También, y bueno, ayudarnos mutuamente. Claro. Creo que siempre es importante los puntos y los canales de divulgación, de conocernos, de apoyar los proyectos, ¿no? Aquí estamos apoyando tu proyecto y apoyando mi proyecto para que sepamos todos que aquí andamos. De que de hecho, bueno, una de las, digamos, objetivos de este podcast es dar a conocer gente de aquí de León. O sea, que hay mucho talento, que es muy interesante la plática y sobre todo lo que compartiste y lo que aportaste también para la gente que quiera iniciarse en este arte de la escritura. Es correcto, me parece bien, y digo, siempre hay que intentarlo, ¿no? Y como dices, yo sí creo que cada persona tiene que encontrar un arte que desarrollar, y si es la escritura, pues adelante, ¿no? Pues muchas gracias por el espacio, Alex, tocayo, pues cualquier cosa aquí estamos, esperemos volvernos a ver tal vez en otros temas. Claro. Mientras tanto, pues muchas gracias, mucho éxito en tu proyecto. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muy a gusto. Cerramos con un puñito. Y bueno, un gusto conocerte. Gracias, Alex. Pues bueno, pues muchas gracias por habernos visto y escuchado. Muchas gracias.